Buenas tardes, soy Rosamari Porrúa. Es un gusto acompañarlos a través de este video en este día tan importante para esta casa editorial, para Aranza, en el que presentamos el libro de Mal Viaje, un despertar. Y bueno, para mí hubiera sido increíble, un gusto y un honor acompañar a Aranza en este día tan importante para ella. Sin embargo, no pude acompañarla por diversos motivos, pero con muchísimo cariño grabé este video y bueno, estar presente aunque sea a través de esto. Quiero platicarles un poquito. Este libro ya tiene, bueno, justo hoy, hace un año que salió a la venta, que se publicó, y por la pandemia, bueno, no se había podido hacer la presentación como se está haciendo el día de hoy. Sin embargo, sí se hizo una presentación virtual en las redes de la editorial, tuvo mucho éxito. El libro se ha vendido muy bien, ya está prácticamente en todas las librerías, lo pueden encontrar en librerías Gandhi, Casa de Libros, Sótanos, Péndulos. Y bueno, a través de este año hemos visto que la gente lo ha recibido muy bien. Para mí como persona es un gusto enorme y un placer el haber conocido a Aranza, que como escritora es una gran escritora. A la hora de trabajar con el libro nos conformamos muy bien, lo pudimos hacer de una forma que el trabajo fluyera y saliera realmente lo que ella quería dar a conocer, ¿no? Cuando un escritor escribe, tiene en mente lo que quiere dar a conocer, lo que quiere reflejar en su libro. Y para nosotros como editores es muy importante conocer esto y tener un buen trato con los autores, y esto se dio muy bien entre Aranza y yo. Es una excelente persona y bueno, les quiero hablar un poquitito del libro, no mucho, porque bueno, para eso en un momento más van a estar con Aranza y les va a hacer la presentación. Sin embargo, yo creo que es un libro que puede aportar mucho a la sociedad, sobre todo a los jóvenes, ya que muchas veces tenemos eventos en nuestras vidas que nos han marcado, que nos quedan muy presentes en la memoria y a veces nos sentimos un poco confundidos y necesitamos hacer una introspección a través de diversas cosas para poder entender y lograr captar y conocer y saber sobre algunos temas como la muerte, lo que es la diferencia entre una alucinación y un sueño, la verdad, el conocernos a uno mismo. Bueno, creo que este libro deja mucho a la sociedad, puede ayudar tanto a jóvenes como adultos. Y bueno, pues no les quito mucho tiempo porque, como les dije, en un momentito más estará Aranza con ustedes. Quiero darte las gracias, Aranza, por tu confianza, por poner así que a tu bebé en nuestras manos y felicitarte en este día tan especial. Y bueno, les voy a leer un poquito de quién es Aranza. Les voy a leer las solapas del libro. Aranza, mexicana de raíces arraigadas, nació en el centro del país, del cual salió siendo una niña pequeña hacia el lugar donde creció y desarrolló su talento literario, el Caribe. Estudió en escuelas religiosas, lo que gestó en ella una duda constante sobre los dogmas religiosos, y esto la llevó a conocer la filosofía y cosmogonía de sus ancestros. En el transcurso de la preparatoria y la universidad fue diagnosticada epiléptica, y por un periodo de casi 2 años su situación era crítica, pasando en algunas ocasiones hasta 1 hora inconsciente. Este evento en su vida le pintó un panorama de un lado poco explorado, el lugar al que llegamos estando sin conciencia, ya sea cuando dormimos o, como en su caso, por alguna cuestión neurológica. Aunque este episodio crítico en su salud está superado, sigue con una condición natural que le permite ver la realidad diferente a los demás, y eso lo motiva a realizar sus sueños mientras sigue un camino de equilibrio hacia la verdad. Bueno, esto es un poquito sobre ella, nos habla quién es ella, qué es lo que ha sucedido, lo que la motivó a escribir este libro. Y bueno, pues me despido de ustedes. Muchas gracias, Aranza, muchas felicidades. Disfruten de esta presentación, disfruten de este día. Gracias nuevamente. Pues sí. Así es. Pues antes que nada quiero agradecerle a todos los que están aquí presentes, que hayan llegado, que se hayan hecho el tiempo para acompañarnos. Mario, a ti te quiero agradecer también estar aquí compartiendo la mesa conmigo para hablar un poco sobre este libro. Rosa María, a distancia, te agradezco ese video, tus palabras, muchas gracias. Para mí es un honor formar parte de esta casa editorial. Me fascina su origen,
y que la dirijas tú, que tú seas la editora. Saludos. ¿Lista? Lista. Pues mira, la verdad es que escuchamos muchas cosas. ¿A qué edad llegaste aquí? ¿A qué edad llegué a Cancún? Sí. Llegué a los 4 años. ¿A los 4 años? 4 añitos. Sí, eres más cancunense que nada, ¿no? Sí, ya. Fíjate. Caribeña. Ahora, se vienen muchas cosas aquí. Es muy complicado en un ambiente cancunense poder dedicarte al arte. Los que llegamos fuera ya con el vicio de algún arte, ya, qué chiste, ¿no? Pero aquí cuando estamos hablando de que no hay nada, ¿de dónde te surge eso, no? Quiero pensar que tus papás son muy lectores porque los conozco. Totalmente. Pero de ahí una cosa es que yo sea lector y otra cosa es que yo escriba. Sinceramente no sé qué fue lo que me motivó a escribir, pero empecé muy chica, empecé en la primaria, así para mí fue algo natural. Porque hacerlo. el libro es simplemente ya es otra cosa. Pero bueno, ¿cuándo empiezo a escribir? Porque para hacer un libro evidentemente tuve que hacer un montón de ensayos, un montón de pruebas, un montón de experimentos, ¿no? Y desde muy chica entonces. Sí, desde muy chica. En la primaria empecé con unos concursos de redacción en la escuela. Ahí fue cuando me di cuenta que no solo me gustaba a mí, sino que cuando lo leía a alguien más también les gustaba lo que había hecho. Y que no era mamá y papá. Sí, exactamente. Así que eso fue lo que me empezó a hacer ver que podía crecer ese talento, por llamarle de alguna forma, ¿no? Claro. Así que sí, yo creo que tenía como unos 10 años cuando empecé a escribir ya como tal. Ahorita que lo veo para atrás, empecé con ensayo. Lo que yo escribía era puro ensayo. Ahora, yo como artista nunca he creído en el talento. Es un pleito que tengo con todo el mundo porque siento que todo el mundo nacemos con una mochila llena de habilidades, ¿no? Pero si estas habilidades no se trabajan, es muy complicado que lo hagamos, ¿no? Sí, por supuesto. Mi abuela decía que para tocar el piano, y perdón por lo que voy a decir, lo voy a decir literal como dice mi abuela, para tocar el piano necesitas el método correcto y muchas horas nalgas, dice mi abuela. Y sí, o sea, es muchas horas en esto. Me imagino que para poder escribir un libro necesitas muchas horas sentadas escribiendo cosas y que seguramente alguna vez me tocó estar en el estudio de 2 escritores. Uno ya era de computadora, pero el que todavía era de máquina, me acuerdo cómo tiraban papeles, o sea, era un mundo, a las 12 del día ya estaba aquello atascado de cosas que no servían, según él, ¿no? Y te vuelves muy crítico, ¿no? Igual con computadora, creo que también se dedica a escribir podrá corroborarlo, porque tienes un archivo, lo guardas, abres otro, lo editas, guardas los dos por si acaso, abres otro, lo sigues editando y terminas con 1000 archivos que ya lo revisas uno por uno para hacer del escritorio, ¿no? Claro. Uno solo, sí. Ahora, ¿de dónde sale Mal Viaje, un despertar? O sea, ya en concreto, ¿cómo llegamos a esta historia? A este niño, ¿no? Mal Viaje, un despertar es una novela corta y surgió porque al principio yo estuve haciendo artículos y casi todos eran enfocados al desarrollo personal, al autoconocimiento, a cómo podemos mejorar nuestro día a día, hábitos. Y mucho de lo que escribía me daba cuenta que sí se leía, sí gustaba, pero quise hacerlo de una forma que puedas leer una historia y sin darte cuenta al terminar también tengas muchas herramientas para desarrollarte personalmente, para comprender ciertas cosas de ti misma, de ti mismo. Y esto te permite ver a dónde quieres ir, qué quieres hacer contigo. Porque muchas veces, y esto es lo que se trabaja en el desarrollo personal, nos sentimos bloqueados, nos sentimos deprimidos, nos sentimos que nada funciona, pero cuando nos preguntan, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres que funcione? No, pues no sé. Bueno, primero encuentra qué es lo que quieres
para que trabajes sobre eso, porque si no, nada más vas a estar andando. Ahora, a mí me llama mucho la atención así, el extracto así, tal como lo dice. Es el thriller psicodélico del momento. Si hablamos de psicodélico, yo pienso en los años 70 con los hippies, ¿no? O sea, eso es lo que se me ocurre. Sin embargo, yo te preguntaría, ¿por qué Mal viaje, un despertar es el thriller psicodélico del momento? Bueno, me imagino que psico viene de la mente, pero bueno, quitando mi arcaico concepto de los hippies de los 70, platícame. Ese apodo para Mal viaje, un despertar vino de uno de los primeros lectores de la novela. Okay. Al terminarla me contactó y me platicó su experiencia al leerla, y al platicármela se refirió a ella como, es que es un thriller psicodélico, y me encantó escuchar eso, porque, bueno, psicodelia es una manifestación de la psique, de la mente o del espíritu, y definitivamente la historia de Arturo es una manifestación de su mente, de su espíritu, así que queda perfecto. Okay. Por eso me gustó mucho que se refirieran así, sí, me llamó muchísimo a la novela. Muchísimo la atención esto. Ahora, el libro normalmente lo estás dividiendo en 3 partes, que son la terapia, la ceremonia y el despertar. ¿Cómo defines la terapia, la ceremonia y el despertar en lo que se refiere a este libro, a esta novela? Bueno, en particular estas 3 situaciones de la vida, la terapia, una ceremonia y un despertar, tienen mucho en común. Tienen mucho en común porque por lo general llegamos a ellas para tratar de respondernos algo de nosotros mismos. Puede ser quién soy, a dónde voy, de dónde vengo. Por lo general, por esas cuestiones terminamos en un acompañamiento que nos guíe por ese tratar de encontrar esa respuesta. Para Arturo, la terapia, que es como empieza el libro, es tratar de ubicarse en su mente, en sus recuerdos. Le cuesta mucho recordar quién es, qué hacía, por qué está en esa terapia. Entonces así se va desarrollando esta primera parte. La segunda parte es una ceremonia, porque una vez que Arturo indaga bastante en su mente y navega por ella, empieza a preguntarse cosas más etéreas, a lo mejor más tirándole a la metafísica. ¿Qué es el espíritu? ¿Qué es lo que siento pero no puedo ver? Claro. Esa es la parte de la ceremonia. Y el despertar es la conclusión de estos 2 procesos de autoconocimiento. El despertar es decir, ok, esta soy yo. Bueno, en el caso de Arturo, este soy yo. Esto es lo que me ha hecho estar aquí en este momento. Ahora, ¿a dónde quiero ir con eso? Una vez que ya sé eso, ¿qué quiero hacer con eso? Es esa chispa que te recuerda que estás vivo y que puedes hacer mucho. Ok. Les comento que Arturo es el personaje principal para los que no lo han leído. Ahorita vamos a hacer un examen para ver quién va a pagar la cena. Es una de las sorpresas que teníamos para hoy. Ahora, ¿qué respuesta ha recibido de los lectores? Porque eso se me hace interesante. Puede ser un bestseller, puede ser lo que quieras, pero a veces yo siempre he pensado que Mandino realmente es el vendedor más grande del mundo, pero por el libro mismo, ¿no? No tanto por la historia. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los lectores? ¿Cómo se ha recibido esto? Porque lo puedo comprar mucho, pero no tengo mucha respuesta. ¿Qué ha pasado con esto? La verdad, he tenido una respuesta de los lectores que no me esperaba, que es que terminen de leer la novela y me contacten por redes sociales para contarme su experiencia, para decirme, oye, ¿sabes qué? Esta parte me identifiqué muchísimo con este diálogo, wow, sentí esto, no, con este fragmento lloré, y eso se me hace muy,
muy bonito, es más un regalo del lector para el escritor, porque a diferencia de muchos tipos de arte, que por ejemplo dirigir una orquesta, lo haces en el momento, termina, volteas y recibes la respuesta del público, como escritor es muy complicado estar cerca del lector cuando termine tu obra. Sí, es correcto. Así que el recibir esa retroalimentación ha sido maravilloso. En especial tengo una anécdota de una señora de Los Ángeles, mexicana, viviendo en Los Ángeles, que me escribió por Instagram para contarme su experiencia. En su español, que ya no es tan bueno, me contó lo que vivió, qué estaba viviendo ella en el momento en el que llegó mal viaje a su vida y cómo se identificó con el personaje, cómo logró sortear ese momento que era muy difícil para ella con la lectura, y terminó recomendándoselo a su psicóloga, a sus grupos de apoyo, que en Estados Unidos se da mucho tener grupos de apoyo. Ahí lo estuvo recomendando, casi todos son de habla hispana, así que fue una ventajota que pudieran leerlo. Claro. Y creo que del acercamiento que he tenido los lectores, ese ha sido uno que me ha llegado mucho, aparte de la distancia, que se abriera, que me contara, yo estoy pasando esto, y en este momento llegó mal viaje y lo sentí. Esa es, creo, la mejor respuesta de los lectores, cuando te hacen ver su experiencia, y que no hay mejor recomendación que el decir, yo ya lo leí y te conozco y te va a gustar. Creo que esa es la mejor recomendación y publicidad. Fíjate que me hiciste pensar muchas cosas. Realmente sí, los bailarines, los actores y los músicos sí tenemos la automática, la respuesta, pero los demás, el escultor, el arquitecto, ni idea tienes, ¿no? El cineasta también, que es el último. Por ejemplo, que mencionas varios tipos de arte en la novela. Entonces, la pregunta que decidí para hacerte es, ¿qué relación dirías que tiene el arte con la vida y las emociones humanas? Porque para mí lo pones así como que algo muy importante, ¿no? Para ti, ¿qué? Para mí tiene toda la relación. Todo artista, para poder materializar una obra, debe impregnar mucho de su emoción. Mucha de la emoción del artista está impregnada en su obra. Y en la vida, muchos de nuestros momentos importantes tienen miles de emociones involucradas. Así que desde mi perspectiva y en la vida de Arturo, lo que es emoción y arte van casi entrelazadas junto con nuestra vida. Estoy segura que todos aquí, si hiciéramos un viaje en la memoria para atrás, llegaríamos a momentos donde a lo mejor no recordamos con exactitud qué fue lo que pasó, pero podemos recordar la canción. Podemos recordar que fuimos con nuestros papás al cine a ver esa película. Eso se va quedando en nuestra vida y sí, yo siento que va muy relacionado. Y con esto también tiene que ver con el espíritu de la gente, con ese ánimo que nos mueve, esa energía que no vemos, que no sabemos de dónde viene, pero que nos mantiene creando, creciendo, caminando. Cierto. Ahora, ¿hay algún personaje que está inspirado en alguien que conozcas? ¿O todos son ficticios? Todos son ficticios, por supuesto. Sin embargo, sí, para la creación de todos, porque en la novela hay muchos personajes, a lo mejor tomé ciertas características de mucha gente que he conocido, aunque en especial hay un personaje que es clave en la historia, que es Roberto. Para quienes ya lo leyeron saben quién es Roberto, quienes lo van a leer lo van a ubicar. Y sí, me basé en alguien que conozco, que admiro mucho, que es J. López, es el fundador de la ingeniería interna, de la teotecnia. Y esta ingeniería interna a mí me ayudó muchísimo en mi proceso de pasando el autoconocimiento, llegando a mi parte de, ok, ya rasqué muchísimo en la vida de Aranza,
ya supe lo que quise saber. Ahora, ¿a dónde quiero llevar a Aranza? Ese proceso de a dónde quiero llevarla, de construirme a mí misma, la ingeniería interna fue base, fue origen. Así que para el personaje de Roberto, que es muy muy importante en la historia, me basé en mucho de mi convivencia con este maestro que me ha ayudado bastante. Sí, claro. Ahora, ¿algún suceso en tu vida que específicamente esté puesto en la novela? ¿O todos son, porque vamos, hay mucha gente en el diván en la novela? Entonces, ¿alguno de ellos es Aranza? ¿Alguno de ellos pudo estar reflejado ahí? ¿O? No, con total sinceridad puedo decir que ningún personaje está basado en mí, ni en alguna vivencia como tal. Hay un evento que describo en el libro, que describo con mucho detalle, porque al escribirlo recordé perfectamente un evento de mi vida, que es un concurso de declamación, y yo concursé varias veces en declamación. La última vez que concursé fue hace ya casi 20 años, y ese recuerdo lo tengo muy claro en mi cabeza, todo el proceso desde viajar a Chetumal, llegar a la escuela donde fue el concurso, el tiempo en el sorteo de los lugares para pasar, el tiempo en el que estás esperando tu turno, esa adrenalina que sientes que una vez que estás en el escenario explota. Mientras estaba escribiendo esa escena, lo estaba reviviendo en mí, y siento que es la única que podría decir que sí está basada por completo en ese momento. Ahora, a ver, dime, híjole, es que hay muchas áreas, el área emocional, el área mental, el área espiritual, el área física, el área, vamos, estamos compuestos de muchas cosas, pero ¿cuál crees de estas áreas que sea la más importante en la vida de un hombre y dentro de las historias que mencionas? O sea, estamos compuestos por estas 4 áreas, ¿no? La emocional, la mental, la espiritual y la física, pero ¿cuál de estas es la que tú consideras más importante? Digo, no podemos quitar ninguna de ellas, ¿no? O sea, somos claro, emocionales, mentales, espirituales, pero para ti, ¿cuál sería la más importante? Para mí, como tú lo mencionas, todas en la misma medida son igual de importantes. Si nosotros llegáramos a enfocarnos más en alguna y descuidáramos otra, eventualmente otra más va a colapsar. Así que esfera mental, esfera emocional, física y espiritual deben estar unidas. Todo eso somos nosotros. Nosotros somos esas 4 esferas viviendo en el presente. ¿Es una silla de 4 patas realmente? Sí. El ser humano tiene esas 4 esferas. Esas 4 esferas que son lo que nos está construyendo y que nos permite percibir la realidad. Es un proceso constante de autoconstrucción. Y estás creciendo, ¿no? Así que yo siento que las 4 son sumamente importantes. Nuestro cuerpo físico, por supuesto, la salud, nuestro cuerpo mental y la forma en la que manejamos nuestro pensamiento, qué es lo que consumimos mentalmente. Para lo que estemos pensando diario es lo que va a construir nuestra realidad. Así que esa esfera mental es sumamente importante. La emocional, por supuesto, si no hay una inteligencia emocional, nuestra vida va a estar patas para arriba. Claro. Necesitamos saber en qué momento reaccionar, no ser zen y que nos estén latigando y no hacer nada, ¿no? Pero saber cuándo, tener esa inteligencia emocional. Y espiritualmente, siempre vivir agradecidos porque estamos vivos, por ese simple hecho, y sentir ese motor que nos empuja a diario a andar, a vivir, a convivir, a estar aquí. Esas 4 esferas son muy importantes. Yo diría que sí, todas en la misma medida, y el lograr encontrar un equilibrio entre las 4, poder mantener las 4 funcionando como se debe,
eso habla de madurez, de una madurez del ser humano. Por eso yo diría que si las 4 de la misma manera. Ahora, Arturo es un personajazo. Sí. Y yo crecí con la idea de que segundas partes nunca fueron buenas. Sin embargo, ya vemos cuántos Harry Potter hay, ¿no? Y todas son muy buenas, ¿no? Creo que el único chafa fue Tiburón 3, ¿no? Pero realmente me pregunto si seguirá un mal viaje con Arturo. O sea, ¿qué va a pasar con Arturo? ¿Continúa Arturo? ¿Sigue Arturo? ¿Lo cambiamos? O sea, ¿qué planes tenemos para Arturo? A ver, aquí confianza y ahorita que no nos ve nadie. Mira, mal viaje, un despertar, como el mismo título lo dice, es un viaje que tiene un inicio y un desenlace, que es este despertar. Así que la historia de Arturo aquí queda. Sin embargo, el universo... Sí, siempre hay un sin embargo. Sí, esa como que no te lo estaba creyendo mucho, pero ya. El universo donde se desarrolla toda esta historia, ese universo continúa, esté Arturo o no esté. Así que muchos de los personajes, muchos de los lugares, sí continúan en la novela que estoy trabajando ahorita. Así que ese universo permanece, la continuidad de ese universo. Ok. Ahora, ¿alguna vez el libro está lleno de verdades y lleno de cosas que sí te pueden mover, te puedes identificar con eso y demás? Y a veces la gente podemos vivir en una mentira con tal de no aceptar las verdades. Y la pregunta es, ¿a ti te ha dado miedo? ¿Te ha dado, o sea, sí, te ha causado miedo aceptar la verdad o esas verdades que están en Sí. esta novela? Sí, he sentido ese miedo ante la verdad. Y es que la verdad, como acabas de decir, puede presentarse de muchas formas, ¿no? Creo que una vez donde podría decir que fue de las primeras veces que sentí miedo de ver una verdad fue cuando tuve mi primer crisis epiléptica a los 16 años. Antes de tenerla tuve el proceso físico de Laura, sin embargo, primera vez no tenía ni idea de qué me estaba pasando y desde ahí empecé a sentir mucha ansiedad. Tuve la crisis, yo quedé inconsciente y ya después, cuando ya estaba consciente, me di cuenta que al entrar en la crisis es como un sueño, como de repente estar aquí hablando contigo y de repente estar en otro lugar donde todo tiene sentido, todo se desarrolla perfectamente como si nada me hubieran puesto play. Y ya estando consciente, después de pasarla, después de ver a mi mamá y a mi hermanito, que era con quienes estaba asustados, para mí fue un shock. Fue decir, ¿qué fue eso que viví? ¿A dónde fui? Claro. ¿Qué es ese lugar? Sí estaba acostumbrada a vivir ese tipo de sensación al dormir, pero pues como todos, no de estar sentada y de repente estar ahí. Ahí puedo decir que a los 16 años tuve pavor. Y podría decir que han habido otros momentos en mi vida donde también he constatado situaciones parecidas y sí, es enfrentarte a algo que no conocías y que a partir de ese momento va a ser una verdad. Claro. Siento que todos en alguna medida nos enfrentamos a verdades en nuestra vida y esto nos hace vencer miedos. Y una vez que tú vences un miedo, creces. Te vas a enfrentar a otro más adelante, pero el chiste es crecer, enfrentarlos. Sí, yo creo, tengo 58 años y la verdad es que yo me acuerdo que los que iban al psicólogo en la secundaria, en la primaria, pues, eran los locos del salón. Y ahora todo el mundo va al psicólogo, ¿no? Es más, llegué a decir que
mi psicólogo, en paz descanse, pues fue mi mejor amigo, ¿no? A lo mejor yo no de él, pero él sí. Digo, es que tenía muchas pacientes, porque fuera yo tan malo, tampoco. Entonces, como que estamos viviendo una época de autoconocimiento con todos estos libros de ayuda, de autoayuda y superación, y de autoconstrucción también. Entonces, para ti yo creo que este fue un proceso así, y yo te preguntaría, si alguien quisiera empezar con esta parte del proceso de autoconocimiento o autoconstrucción, ¿tú qué le sugerirías? Wow. Yo recomendaría mucha humildad, porque no es un proceso fácil, es un proceso en el que vas a ver todo lo bonito de ti, todas tus virtudes, todo eso que probablemente ya conocías porque la gente te lo dice, te lo hace ver, pero también vas a ver tu sombra, vas a ver tu oscuridad, vas a conocer todo eso que no has querido ver, pero que es parte de ti. Y tal vez tiene que ver con la pregunta pasada, este es otro tipo de verdad que da miedo decir, híjole, si es cierto, he sido de esta forma y de esta forma y de esta forma, y cometí esto y esto y esto. Y el chiste no es quedarte ahí girando en qué tanto hiciste mal o qué tanto hiciste bien, sino verlo, y digo con humildad, para que tanto lo positivo como lo negativo no te consuma. En muchas ocasiones, muchas personas se quedan en esa parte. Este es un proceso compuesto, es autoconocimiento, autoconstrucción. Y mucha gente se queda en el autoconocimiento. Es importante, claro, pero por más que le sigas rascando, vas a seguir viendo lo mismo. Así que sí es importante ya saber hasta qué punto, por eso también recomendaría, y es muy importante, una contención, ya sea que confíes más o que te sientas más cómodo con algún profesional de la salud mental, como es un psicólogo o un psiquiatra, y vas a tener este acompañamiento que a cierto punto te va a decir, ¿sabes qué? Hasta aquí, porque ya trabajamos esto por meses, o sea, ya lo vimos. Ahora vamos a trabajar cómo equilibrarlo, cómo polarizarlo. Tal vez también haya quien se sienta más cómodo en este proceso de autoconocimiento con una guía espiritual, con un chamán, con una ceremonia psicotrópica, pero vamos a lo mismo. No es necesario el consumo de drogas para que tú puedas conocerte a ti mismo. Claro que va a ser más fácil la situación porque te va a alterar el estado de conciencia, te va a sacudir, va a ser más sencillo que puedas ver desde fuera cómo ha sido, pero también es muy peligroso, porque he visto mucha gente que se queda en el proceso de autoconocimiento de ese lado de contención con un guía espiritual o un chamán, y que ya no salen de las ceremonias. Sí, hay muchas herramientas, la musicoterapia es una de ellas y no tienes que meterte nada. Y en esos casos lo que pasa es que esa nueva personalidad del estarte autoconociendo en la ceremonia se vuelve tu nuevo escudo. Ahora eventualmente vas a tener que volver a romper eso para volverte a construir. Así que recomendaría eso, recomendaría también, si ya tienen la chispa o ya están en ese proceso, alimentarse de cuestiones artísticas que engrosen ese trabajo. Hay mucha música que habla de cuestiones de espirituales, del desarrollo personal. Todo eso que metamos a nuestra cabeza se va a ir viendo reflejado en nuestra vida. Así que hay mucha literatura, hay muchas películas, documentales. Mal Viaje en Despertar es algo que me gustaría que la gente tuviera como herramienta para ese proceso. Por ejemplo, pueden recurrir a algo como la ingeniería interna, para que una vez que ya digan, ok, ya sé demasiado sobre mí, ahora quiero trabajar algo nuevo, quiero ponerme disciplina, quiero ponerme un orden, quiero fijarme proyectos y cumplirlos. Esa parte nos va a regalar una madurez que regresamos a, todo es un compuesto.
cuando tenemos esa madurez, comemos muy bien, tenemos hábitos de sueño, tenemos hábitos físicos, hábitos de limpieza, de orden. Todo va de la mano en este autoconocimiento, autoconstrucción, que a lo mejor suenan muy ajenos, pero cuando ya nos comprendemos como que nada más es atendernos con responsabilidad. Sí, claro. No es complicado, solamente es querer hacerlo. Creo que tengo que ir al psicólogo otra vez. Sí, ya cuando habló de los nuevos hábitos del sueño, ¿cómo podría dormir antes de las 2 de la mañana todos los días? Es complicado. Pero... Bueno, yo quisiera pedirles a ustedes, ¿alguien le quiere preguntar algo a Aranza, por favor? De este lado. Soy Joaquín de DNC México. Bueno, voy a grabar esto. En algún momento de la novela, después cuando ya la terminas y ya está publicada y la lees, ¿has pensado en que debiste de haber manejado diferente al personaje o que debiste de cerrar distinto algún capítulo del libro? Digo, siempre los artistas son muy perfeccionistas y después de escribir se dan cuenta de ciertas cosas, ¿no? ¿Te pasó? Sí me pasó, pero afortunadamente mi proceso de publicación fue muy largo por la pandemia, así que tuve la ventaja de que cada vez que quería editar algo todavía no estaba publicada. Pero sí, siento que cualquier obra artística ya está y todos dicen, órale, quedó muy bien y todavía puedo hacerle algo más. Así que sí, sobre todo detalles de escenas o cambiar un poco el sentido de los diálogos, engrosarlos un poco más, sí fue algo que hice bastante y con la ventaja de la pandemia pude hacerlo antes de que estuviera publicada. Ok, retomando esto del proceso, ¿cuánto tiempo tardó en salir a la luz Mal Viaje? Empecé a escribirlo en abril de 2017. Para julio de 2017 tuve que dejarlo, estaba atravesando varias cosas que cerré la computadora, lo dejé a un lado y en 2018, en enero, lo retomé. Y para junio de 2018 ya tenía el segundo y el tercer capítulo. Lo mandé al proceso de registro, que dura bastante. Era finales de 2018, ya tenía mi certificado de registro y empecé a buscar casa editorial. Ese también fue un proceso un poco largo, prácticamente todo 2019 estuve en esa búsqueda de casa editorial. En noviembre de 2019 me llega un correo de la casa editorial Rosa María Porrúa Ediciones diciéndome, vamos, nos gustó, mándanos esto, vamos a empezar con esto. De noviembre 2019 para febrero 2020 ya teníamos contrato, todo, empezamos a trabajar la maqueta y viene la pandemia. Así que fue un proceso muy complicado. Trabajé muchísimo mi paciencia, eso sí puedo decir ahorita que la tengo muy bien templada. Pero fue muy enriquecedor precisamente porque ahorita, en este momento, puedo ver con agradecimiento que ese tiempo extra me permitió dejarlo como quería verlo. Y para justo hace un año, 27 de mayo de 2021, sale publicada. Ya se encuentra en digital, en impreso, y sí ha sido toda una aventura, este ha sido un buen viaje. ¿El arte visual, quién te lo hace? La portada estuvo a cargo de un diseñador que se llama Waksha Yayauki, un profesional, la verdad. Yo le dije que era lo que quería que hubiera, que son muchos detalles de la novela, y la primera muestra que me vio así para que diera luz verde, le dije, wow, es prácticamente como lo quería, nada más fue enviarlo a la casa editorial para que pudiéramos
ver los tonos, centrar lo que es el título, mi nombre, que quedara todo bien. Y eso fue con la portada. Felicidades, muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿Alguien más que quiera preguntarle a Rosa? Ahí atrás. Gracias. Hola, oye, mi duda es, ¿cuál es tu proceso para escribir? ¿Tienes un ritual que utilizas para motivarte y empezar a escribir? ¿Y a qué hora del día? ¿Y cómo le haces? Mira, ahora como lo mencionas, sí, ritual, de hecho sí lo es. Yo tengo la idea de que la inspiración te debe agarrar trabajando. Así que todos los días, por lo menos 1 hora al día, me siento a escribir. Puede que al día siguiente borre todo lo del día anterior y lo vuelva a escribir, pero no lo dejo de hacer. Porque parte de mi experiencia con un autoconocimiento, autoconstrucción, me di cuenta que no hay que dejar ni un solo presente para hacer lo que quieres. Solamente tú puedes hacer realidad lo que en tu cabeza imaginas. Así que si tú quieres escribir, escribe. Hay una frase que dice, unas letras hacen una palabra, unas palabras hacen una oración, unas oraciones hacen un párrafo, unos párrafos hacen un capítulo y unos capítulos hacen un libro. Así que esa es mi mentalidad al escribir. Totalmente. Oye, ¿y a qué hora escribes? ¿A la mañana o a la noche? En el tiempo en el que tenga libre del día, 1 hora. Si es en mi horario de comida, como y escribo. Si es por la noche, pero trato de que sea diario. Excelente, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Existe algún escritor u obra literaria en concreto que de verdad te influyó bastante en escribir? O ya hablando de arte en general, algún artista musical o un filme que te inspiró bastante para su proceso de escritura o una influencia artística? Muchas, la verdad, artísticamente siento que tengo muchísima influencia de muchos lados. En la misma novela menciono una pieza en específico de Beethoven, algunas canciones, pinturas, y todas las que menciono han sido parte importante en mi vida. Son tesoros artísticos que guardo. Y, por ejemplo, un escritor que para mí es gran influencia es Juan Rulfo. Músicos, es que son muchos, pero podría decir que de casi cada época hay alguno que influye en mí. Películas también son varias. Sí, hay mucho del arte que influye en mi vida. Gracias, felicidades. Gracias por tu pregunta. Aquí abajo, por favor. Aquí. Gracias. Bueno, mientras te escucho se despiertan muchas emociones como la inspiración, el asombro, la curiosidad y bueno, y también hay mucha congruencia y mucha autenticidad en tus palabras. Y soy mamá y considero que bueno, algo pasó en tu infancia, en tu adolescencia, que permitió a través de la crianza de tus padres que hoy puedas dedicarte a lo que te gusta y hacer lo que te gusta. Entonces, ¿qué consejo le dirías a los papás a partir de lo que tú viviste y que ahora pues se ve en tu obra y en que estás haciendo lo que te gusta y lo que amas? Gracias. A mis papás tengo que agradecerles todo, y lo que dices es muy cierto, porque mis papás nos mandaban a la escuela escuchando a Beethoven, escuchando a Mozart,
Así que desde ese aspecto siempre estuvimos muy estimulados con el arte, muy sensibilizados. Mis papás son ávidos lectores de diferentes géneros, así que en mi casa lo que sobraban eran libros y siempre estuvieron a nuestro alcance, todos los libros. Así que ese regalo que tienes como niño de que en tu casa puedas agarrar un libro y hojearlo, dejarlo agarrar otro y ver a tus papás que también lo hacen, la educación debe ser con el ejemplo. Así que yo no tengo hijos, así que no me siento apta para dar una recomendación a los papás. Te agradezco tu pregunta, pero siento que si pudiera darles un consejo viendo lo que hicieron mis papás, sería eso: estimulen a sus hijos con arte, denles muestras de cariño. Eso también es muy muy importante. Cuando un niño se siente querido, se siente seguro, tiene confianza. Mi mamá siempre nos decía, a mí no me importa lo que quieran ser de grandes, pueden escoger lo que quieran ser de grandes, yo no les voy a decir qué ser de grandes. Ahí me pueden decir, mamá, yo quiero ser barrendero, y les voy a decir, claro, les compro su escoba, pero eso sí, van a ser el mejor barrendero. Y a mí eso se me quedó por completo, y no tanto visto desde un aspecto de ego, de decir, soy el mejor. No, en trabajar en ser el mejor. A lo mejor no vas a ver el resultado inmediato, pero si todos los días trabajas por ser el mejor en lo que haces, eventualmente tu resultado va a ser óptimo, va a ser el que esperas. Así que recomendaría eso para los papás. ¿Otra pregunta? Adelante. Antes de que para muchas personas será ociosa mi pregunta, porque te conozco desde antes de nacer, pero me gustaría oírlo de tu voz. Me consta que eres una lectora ávida y que eres una niña con mucha sensibilidad. Digo, no quiero presumir, pero es algo que es común en esta casa. Y quisiera saber si en algún momento hubo algún escritor, algún personaje de algún escritor que te haya impactado de tal manera que te haya orillado a tratar de escribir sobre aspectos tan profundos, porque no es una novela de amor, es una novela muy profunda la que escribiste. Entonces debe haber algo más allá de esa influencia artística, algo inspirador, algún personaje literario que te haya marcado. Es que podrían ser varios. El primer libro que leí, y que leí varias veces porque dependiendo de la edad en que la leas, te llega de diferente forma, fue El Principito. La primera vez que lo leí yo tenía 7 años, estaba terminando primero de primaria, y de hecho es un cuento que escogí cuando ya había aprendido a leer, que esa era la consigna para que me regalaran un libro para leer, era tienes que aprender primero, así que me apresuré, y el primero que escogí fue El Principito. Cuando lo leí me pareció muy entretenido, me gustó mucho, sin embargo no le di la importancia que más adelante, cuando lo volví a leer ya como adolescente en la preparatoria, lo entendí completamente diferente. Entendí mucho de lo que no había entendido cuando lo leí de niña, y creo que el personaje del Principito influyó mucho en mi vida en diferentes etapas. Me fui por tu pregunta. Un aplauso a Aranza, ¿no? Por favor.